Soy Sara, especialista en TI de 30 años, y mi vida ha transcurrido entre líneas de código y pantallas en una gran empresa. Todo era predecible, hasta que una llamada inesperada de un viejo amigo sacudió mi rutina, la reunión de exalumnos de la secundaria. Llegué un poco tarde, gracias a un problema de último minuto en el trabajo que tuve que resolver. Al entrar, el lugar ya estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Observé rostros familiares, algunos más redondeados, otros más afilados, peinados distintos y estilos que, en algunos casos, habría sido mejor dejar en el pasado. Sara, gritó Lisa desde el otro lado del salón. Siempre había sido una bocazas en la escuela, y por lo visto, no había cambiado. Seguía tan llamativa y extravagante como siempre. Me abrí paso entre saludos entusiastas y finalmente la abracé. Lisa, te ves exactamente como te recuerdo. ¿Sigues siendo la reina del chisme? Me guiñó un ojo con picardía. Siempre, pero oye, ¿ya viste a Mike? Busqué con la mirada y lo encontré junto a la mesa de bocadillos, sin hablar con nadie, con una expresión apagada. ¿Qué le pasa? Se ve miserable. Lisa se inclinó y bajó la voz, a pesar del ruido de la música. Terminó con Jenny otra vez, pero esta vez de verdad. Oh, asentí, recordando lo tormentosa que había sido su relación. Peor que una telenovela, añadió Lisa. Dicen que ella hizo una escena en su oficina el mes pasado y hasta le aventó el teléfono por la ventana. Nos reímos, tomamos nuestras bebidas y nos mezclamos con los demás, poniéndonos al día y recordando anécdotas del pasado. Pero conforme avanzaba la noche, no podía evitar mirar de reojo a Mike, aún solo, sin encajar entre los grupos que reían. Sintiéndome un poco mal por él, me disculpé de una conversación aburrida sobre seguros y me acerqué. Hola, Mike, ¿cuánto tiempo, eh? Levantó la vista, sorprendido. Sara. Oh, hola, sí, ha pasado un buen tiempo, te ves bien. Si alguna vez necesitas hablar o simplemente pasar el rato, aquí estoy, dije con una sonrisa. Solíamos ser buenos en eso, ¿recuerdas? Resolver los problemas del mundo con un discurso a la vez. Mike esbozó una pequeña sonrisa. Sí, lo recuerdo, gracias, Sara. Después de la reunión, la vida siguió su curso. Durante una semana volví a mi rutina, enterrada en líneas de código y fechas de entrega. Honestamente, no pensé mucho en Mike ni en la reunión, hasta que mi teléfono sonó una noche mientras estaba tirada en el sofá viendo una serie. Hola, Sara, soy Mike, ¿tienes un minuto? Su voz sonaba vacilante. Me enderecé y silencié la televisión. Claro, ¿qué pasa? He estado pensando en la otra noche, en la reunión. No tuvimos mucha oportunidad de ponernos al día. ¿Te gustaría tomar un café este fin de semana? Me parece bien. ¿Dónde? Café Cornerstone, ¿te suena? La semana pasó lentamente, pero finalmente llegó el sábado. Encontré el Café Cornerstone entre una librería y una panadería. Un lugar acogedor, con rincones perfectos para largas conversaciones. Al entrar, vi a Mike sentado en el fondo, con 2 cafés y una sonrisa ligeramente ansiosa. Lo lograste. Se puso de pie cuando me acerqué y me ofreció una silla. Espero que te guste el macchiato de caramelo. Gracias. Sí, me encanta. Me acomodé, sonriendo ante el gesto. Este lugar es agradable. Se siente escondido del mundo. Pasamos un par de horas hablando de todo y de nada, películas, libros, recuerdos del instituto. Fue fácil, cómodo. Mike tenía esa habilidad de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Cuando salimos del café, se volvió hacia mí. Me lo pasé muy bien hoy. ¿Te gustaría repetir esto el próximo fin de semana? Hay un pequeño cine independiente cerca. Pasan películas clásicas. Podría ser divertido. Esa segunda cita llevó a una tercera, y luego a una cuarta. Cada vez que nos veíamos, era como si retomáramos justo donde lo habíamos dejado. Cuanto más conocía a Mike, más disfrutaba su compañía. Un año después de haber comenzado a salir, me hizo la pregunta. No hubo fuegos artificiales, ni carteles brillantes, ni flash mobs. Estábamos en el sofá viendo una película cuando, durante una pausa comercial, Mike se giró hacia mí con una expresión seria. Sara, he estado pensando. Estamos bastante bien juntos, ¿no? Me reí. Yo diría que mejor que bien. Él sonrió con esa expresión que siempre hacía que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué te parece si lo hacemos oficial? Cásate conmigo, sin dramatismo, sin rodillas en el suelo. Solo tú, yo y este sofá increíblemente cómodo. No dudé ni un segundo. Sí, me casaré contigo. Y así comenzó la locura de la planificación.
Queríamos algo pequeño, sin extravagancias, pero los padres de Mike estaban emocionados, en especial su madre, Marta, que tomó las riendas como si estuviera organizando una boda real. Una tarde, mientras revisábamos menús y arreglos florales en su casa, insistió en opciones más lujosas. Querida, ¿segura que no quieres palomas blancas? Quedan espectaculares en las fotos. Marta, creo que pasaremos de las palomas. Quizás solo unos bonitos centros de mesa, dije, tratando de mantener las cosas simples. El padre de Mike, Harold, se inclinó y me susurró al oído. No dejes que te intimide, no tiene que ser demasiado elegante, es tu día. Le sonreí, agradecida por el apoyo. Pero las advertencias no solo vinieron de Harold. Una noche, salí con Lisa a tomar algo, un pequeño respiro de todo el caos de la boda, como siempre, tenía ese instinto para olfatear problemas, o al menos intentarlo. Entonces, Sara, ¿todo va bien con Mike? Ha cambiado bastante. Bebí un sorbo de mi trago, alerta por el tono de su voz. Sí, es genial. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, Lisa giró el vaso entre sus manos, solo que, ya sabes, su historial no era precisamente el mejor. Fruncí el ceño. ¿De verdad crees que ha cambiado? Lisa, él no es como antes. La gente cambia. Lisa ladeó la cabeza, dándome una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claro que cambian, pero a veces cambian de nuevo. Solo digo que mantengas los ojos abiertos, niña. No le respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. El día de la boda llegó más rápido de lo que imaginaba. Fue un día perfecto, soleado, con una brisa ligera, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. El jardín donde celebramos la ceremonia estaba lleno de flores, tal como lo había querido, sencillo y hermoso, sin palomas blancas ni lujos innecesarios. Su pregunta quedó flotando en el aire, como una pequeña grieta en la perfección de mi felicidad. La ceremonia pasó en un borrón de votos, sonrisas y algunas lágrimas felices. En la recepción, los padres de Mike me abrazaron con tanta fuerza que casi me aplastaron entre ellos. Bienvenida a la familia, querida, susurró Marta, con los ojos húmedos. Me alegro mucho de que seas tú. Harold, su padre, me dio un firme asentimiento. Es bueno tenerte oficialmente a bordo, Sara. Salimos de la recepción bajo una lluvia de arroz, riéndonos mientras esquivábamos los lanzamientos juguetones de nuestros amigos y familiares. Nos subimos al coche, listos para comenzar nuestra nueva vida juntos, y en ese momento, todo parecía esperanzador. Los primeros meses fueron como un sueño. Estábamos en esa fase de luna de miel en la que todo parece perfecto, cenas caseras todas las noches, fines de semana perezosos llenos de risas, bailes lentos en la sala de estar, pero, con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas, detalles diminutos, casi imperceptibles, que roían los bordes de mi felicidad sin anunciarse por completo. Una noche, después de la cena, estaba lavando los platos mientras Mike trabajaba en su laptop, algo que cada vez se hacía más común. Oye, Mike, ¿quieres ver esa nueva película de acción esta noche? Dicen que es buena. Ni siquiera levantó la mirada. No, tengo mucho que hacer, tal vez en otra ocasión. No fue solo esa noche, empezó a llegar más tarde y más tarde. Su lado de la cama se sentía frío cuando intentaba acurrucarme con él. Estaba ahí, pero no realmente. Hasta que una noche, después de que volviera a perderse la cena, decidí enfrentarlo. Cuando entró casi a la medianoche, dejé lo que estaba haciendo y crucé los brazos. Mike, tenemos que hablar. ¿Está todo bien en el trabajo? ¿Has estado llegando tan tarde últimamente? Él suspiró, arrojando sus llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Es solo trabajo, Sara. Estamos abrumados, ya sabes cómo es. Lo entiendo, pero parece que siempre estás cansado, siempre ocupado. Extraño pasar tiempo contigo. Su mandíbula se tensó. No empieces, ¿vale? No estoy de humor para esto esta noche. Pasó junto a mí, dirigiéndose al dormitorio. Eso dolió, pero no estaba lista para dejarlo pasar. ¿Y cuándo vas a estar de humor para hablar, Mike? Se detuvo, la ira en sus ojos se suavizó, apenas. Solo estoy pasando por un momento difícil, mejorará. Quise creerle, así que lo hice. Esa noche nos acostamos con la tensión flotando entre nosotros como humo espeso. Pero las cosas no mejoraron, el ciclo se repetía. Mike era dulce y atento por unos días, luego volvía a ser distante durante semanas. Me agotó ese constante subir y bajar, como si nuestra relación estuviera atrapada en un vaivén que yo no podía controlar. En el fondo,
Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría seguir así. Una tarde intenté una táctica diferente. Reservé una mesa en nuestro café favorito, esperando que un cambio de escenario nos ayudara a reconectar. Mike, salgamos hoy, solo nosotros, como en los viejos tiempos. Él suspiró, pero asintió. Está bien, seguro. En el café, intenté aligerar el ambiente. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí? Derramaste café sobre ti tratando de impresionarme con tus habilidades en el arte del café con leche. Esbozó una sonrisa y, por primera vez en días, me miró realmente. Sí, fue un desastre. Dejé de ser barista después de eso. Nos reímos, y por un momento sentí que estábamos dando la vuelta a una esquina, recuperando algo de lo que habíamos perdido, pero a mitad del postre, su teléfono vibró. Vi cómo la expresión en su rostro cambiaba en un instante. Revisó el mensaje y, sin dudarlo, se puso de pie. Tengo que volver al trabajo. Ha surgido algo. Mike, es sábado. No controlo el tiempo, Sara. Lo siento, tengo que manejar esto. Había una dureza en su voz que no me gustó. Lo vi alejarse, dejando el postre a medio comer. Testigo silencioso de otro intento fallido. Me quedé sentada un rato, pensando en la advertencia de Lisa. A veces, la gente cambia, y luego vuelve a cambiar. Los últimos meses habían sido una montaña rusa. Un día, Mike era el hombre dulce y atento que conocía. Al siguiente, se perdía en el trabajo, distante, cada vez más ausente. Esa noche no fue diferente. O eso pensé. Porque cuando finalmente llegó a casa, un rasguño marcaba su mejilla. ¿Qué te pasó en la cara?, pregunté, mi voz cortando el silencio de nuestra sala de estar. Mike parpadeó, sorprendido por mi franqueza. No es nada. Tuve un pequeño percance en la carretera. Casi choco con un auto. Lo observé, tratando de reconstruir la escena en mi cabeza. ¿Y eso te hizo terminar con un rasguño? Él suspiró, incómodo. Sí, la otra conductora, se asustó. Discutimos sí. Bueno, me arañó. Crucé los brazos, apoyándome en la encimera de la cocina. ¿En serio? Suena un poco salvaje. Mike evitó mi mirada, enfocándose en un hilo suelto de su manga. Juro que eso fue lo que pasó. Pero algo en su tono me hizo sentir que había más. No era solo el rasguño o la historia que sonaba sacada de un mal guión. Era la forma en la que actuaba, nervioso, a la defensiva. Habíamos tenido problemas últimamente, discusiones que parecían surgir de la nada. Incluso había dicho que yo era demasiado tranquila, demasiado aburrida, más de lo que esperaba. Eso me había dolido, pero esto era diferente. ¿Esperas que me lo crea?, pregunté, mi voz baja, pero firme, después de cómo han sido las cosas entre nosotros. Mike exhaló con frustración, pero finalmente me miró. Su expresión era una mezcla de cansancio y súplica. Sara, por favor, no quiero pelear. Negué con la cabeza, sintiendo la tristeza mezclarse con la ira. Yo tampoco, Mike, pero llegas a casa luciendo como si hubieras estado en una pelea de bar y me dices que fue una mujer al azar en la calle. Pasó una mano por su cabello, un gesto de pura frustración. Sí, eso es exactamente lo que pasó. ¿Por qué es tan difícil de creer? Porque eres tú, Mike, porque un día eres dulce y cariñoso, y al siguiente eres este hombre distante que se queda hasta tarde en el trabajo y vuelve con rasguños. Dio un paso adelante, su expresión suavizándose apenas. Sé que ha sido difícil, sé que he estado fuera de lugar, pero te digo la verdad, no vayamos por este camino. Quería creerle. Una parte de mí deseaba simplemente abrazarlo y hacer que todo volviera a estar bien, como antes, pero otra parte, una que crecía cada día más, no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Lo miré a los ojos. Mike, quiero creerte, de verdad, pero algo tiene que cambiar, no podemos seguir así. Él asintió. Pero en el fondo, yo ya no estaba segura de si eso significaba algo. Sabía que debía esforzarme más, que juntos superaríamos esto. Me lo prometí, quise terminar la noche ahí, fingir que todo estaba bien y caer juntos en la cama como solíamos hacerlo, pero no pude. En su lugar, solo asentí, dejando su promesa suspendida en el aire, frágil y vacía. Mike pareció aliviado, incluso un poco esperanzado. Gracias, Sara, te amo, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondí, con palabras automáticas, casi sin pensarlo. Yo también te amo. Pero mientras él se alejaba para lavarse la cara y yo me giraba hacia los platos, la duda seguía carcomiéndome. El amor no se suponía que fuera tan difícil. ¿No era así si era real? ¿Si era correcto?
una semana antes de nuestro aniversario, que había planeado celebrar con una cena romántica a la luz de las velas. Todo se vino abajo. Estaba cruzando la calle cerca de mi trabajo cuando, de repente, un automóvil salió de la nada. Lo siguiente que supe fue que desperté en una cama de hospital con un dolor punzante en el tobillo y la cabeza dándome vueltas. Los médicos me hicieron pruebas, una tomografía, radiografías. Diagnóstico: conmoción cerebral y un tobillo dislocado. Nada letal, pero lo suficientemente grave como para mantenerme en el hospital una semana en observación. Cuando logré estar lo suficientemente alerta, busqué mi teléfono y llamé a Mike. Sonó un par de veces antes de que contestara. Hola, ¿qué pasa? Su voz sonaba apresurada. Traté de mantener la calma, aunque el dolor y la confusión hacían que me temblara la voz. Mike, estoy en el hospital. Hubo un breve silencio. ¿Qué pasó? Me atropelló un auto. No es tan grave, pero tengo una conmoción cerebral y el tobillo dislocado. Estaré aquí al menos una semana. Otra pausa, más larga esta vez. Oh, vaya. Mike. Sara, ahora no puedo hablar. Estoy en el aeropuerto. ¿Aeropuerto? ¿Por qué? Tuve que irme a un viaje de negocios urgente. No vuelvo en 2 semanas. Su respuesta fue otro golpe, esta vez directo al pecho. ¿Un viaje de negocios?, pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. Mike, nuestro aniversario es en unos días. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Surgió de último momento. Lo siento, no puedo hablar ahora. Me estás distrayendo. Y sin más, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, aturdida, sola. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista, no solo por el dolor físico, sino por el vacío que se extendía en mi interior. Llamé a mi suegra. Ella llegó al hospital con ropa y algunos artículos de aseo. Mientras me ayudaba a acomodarme, no pude evitar preguntar. No entiendo, ¿por qué Mike no me dijo que se iba? Parecía preocupada. Sus manos jugueteaban con la manta más de lo necesario. No lo sé, querida. Tampoco nos dijo mucho, pero no te preocupes, todo estará bien. Después de que se fue, me quedé mirando el techo estéril del hospital, escuchando el pitido monótono de las máquinas. No podía quedarme de brazos cruzados. Tomé mi teléfono de nuevo y llamé a la oficina de Mike. Contestó su jefe, Greg, un hombre que siempre había sido amable conmigo. Sara, ¿cómo estás? No muy bien, Greg, estoy en el hospital. Escucha, necesito preguntarte algo. ¿En qué viaje de negocios está Mike? Dijo que era urgente. Silencio. ¿Viaje de negocios?, repitió, desconcertado. Sara, Mike no está en ningún viaje. Pidió licencia personal por 2 semanas. Dijo que necesitaba tiempo libre, pero no dio detalles. El aire pareció volverse más frío a mi alrededor. Colgué. Mike había mentido. No estaba en un viaje de negocios. Se había ido por voluntad propia, justo antes de nuestro aniversario, justo cuando terminé en el hospital. Necesitaba respuestas. Llamé a Lisa, una antigua compañera de clase, alguien que siempre sabía todo sobre todos. Hola, Lisa, soy Sara. Escucha, ¿has oído algo sobre Mike últimamente? Silencio. ¿Estás segura de que quieres saber? Lisa, por favor, suéltalo. Suspiró. Bueno, lo han visto con Jenny otra vez, ya sabes, su ex, y no han sido simples encuentros amistosos, si entiendes lo que quiero decir. El estómago se me hundió. Todo encajó de golpe. Su frialdad, sus repentinas ausencias, sus cambios de humor. Los rasguños. No era estrés. Era Jenny. Ella lo había arrastrado de vuelta a su vida, y Mike la había dejado. Todavía estaba asimilando todo cuando mi teléfono sonó. Era Mike. Sara, nena, necesito tu ayuda. Su voz temblaba. ¿En qué tipo de problema estás metido ahora, Mike? Estamos en México. Jenny y yo. Nos peleamos y se nos fue de las manos. Nos detuvo la policía. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Estás en la cárcel?, pregunté, incrédula. Te saltaste nuestro aniversario. Me dejaste sola en un hospital para irte a México con ella, ¿y ahora quieres mi ayuda? Sara, por favor, esto es serio. Necesitamos dinero para un abogado. Hay una multa enorme. La audacia de su solicitud era asombrosa. No, Mike, tú hiciste tu cama. Ahora acuéstate en ella. Colgué a mitad de su súplica y, sin dudarlo, llamé a sus padres. Era momento de que comprendieran la gravedad de las decisiones de su hijo. Mamá, soy Sara. Necesito contarte algo sobre Mike. Su madre,
siempre amable y comprensiva. Escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Al final, su voz sonaba cargada de decepción. No puedo creer que haya hecho esto. Su padre y yo no lo ayudaremos esta vez. Necesita aprender. Después de colgar, me recosté en la cama del hospital y fijé la vista en el techo blanco y estéril. Sentí la realidad caer sobre mí con todo su peso. Mike y yo. Se acabó. El amor que alguna vez le tuve, la vida que pensé que estábamos construyendo, todo había sido una ilusión, frágil y pasajera como la niebla de la mañana. Los días siguientes en el hospital me dieron tiempo para pensar en lo que quería para mi futuro, sin el drama ni el dolor constante, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Se había terminado con Mike, y eso estaba bien. Una semana después de salir del hospital, ya me estaba acostumbrando a la tranquilidad de mi casa cuando alguien llamó a la puerta. Era Mike. Se veía delgado, desgastado, un reflejo pálido del hombre que había volado despreocupadamente a México, pero su rostro estaba torcido por la ira. En cuanto me vio, explotó. «Me dejaste pudriéndome en esa cárcel. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la situación era absurdamente ridícula. «Te dejé, Mike», crucé los brazos, mirándolo con indiferencia. «Cavaste ese hoyo tú solo». Su rostro se tensó cuando continué. «Y solo para que lo sepas, voy a solicitar el divorcio, y sí, buscaré compensación por tu traición». La ira se desvaneció de inmediato, dando paso al pánico. «No puedes hacer eso, Sara. Podemos arreglarlo. Esto se soluciona». Negué con la cabeza, más tranquila de lo que jamás habría imaginado en una situación así. «No queda nada por solucionar, Mike, ya hiciste suficiente». Lo había decidido el mismo día que salí del hospital. Me puse en contacto con un abogado y, para entonces, ella ya había hecho su trabajo. Las autoridades mexicanas fueron sorprendentemente cooperativas al proporcionar pruebas de la infidelidad de Mike, testimonios, fotos, incluso una declaración firmada por él y Jenny sobre su relación. Al ver la desesperación en sus ojos, sentí una mezcla de lástima y determinación. Deberías haber pensado en arreglar las cosas antes de decidir engañarme y mentirme. Mike negó con la cabeza, su voz quebrándose. «Sara, no me importa nada de eso, solo. Se acabó». Di un paso atrás y lo miré con firmeza. «Mi abogado tiene todo, la policía, los testimonios, las fotos. Todo». Mike se desplomó contra el marco de la puerta, derrotado. «¿Qué hay de nosotros? Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste traicionarlo. Ya no hay un nosotros, Mike, solo estoy yo, y lo que decida hacer a continuación». Tomé aire y cerré la puerta, literal y metafóricamente. Las semanas siguientes, el proceso de divorcio avanzó rápido, impulsado por la abrumadora evidencia. Recibí un acuerdo sustancial, no como una victoria, sino como una compensación por la traición y el caos que Mike había traído a mi vida. Me mudé de nuestra casa compartida, encontré un lugar más pequeño, pero completamente mío. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida estaba libre de mentiras. Elegí a Lisa como mi fuente de noticias no oficiales sobre Mike. Si alguien sabía en qué andaba, era ella. «Sigue con Jenny», me contó una tarde mientras compartíamos un café, «y su relación es un desastre. Se la pasan peleando, haciendo escenas en público. La policía ya ha tenido que intervenir varias veces». Tomé un sorbo de mi café con leche, sin sorpresa alguna. «Que se tengan el uno al otro», respondí con indiferencia. «Yo estoy mejor, estoy avanzando». Y era cierto, había vuelto al trabajo, sumergiéndome en proyectos que me apasionaban. Estaba reconstruyendo mi carrera en mis propios términos. En cuanto a Mike, su vida seguía en picada. Sus padres, que alguna vez fueron cálidos y comprensivos, terminaron por alejarse, incapaces de seguir justificando sus malas decisiones y el caos que generaba a su paso. En el trabajo, su bajo rendimiento y su comportamiento errático terminaron costándole el puesto. Mientras tanto, yo estaba sentada en la sala de mi nuevo departamento, rodeada de cajas aún sin desempacar. Miré a mi alrededor y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Los últimos meses habían sido un torbellino de dolor y revelaciones, pero también de crecimiento y una libertad que no sabía cuánto necesitaba. Estaba empezando de nuevo, esta vez, con más sabiduría, con más resiliencia. Estaba libre, libre del engaño, libre del drama. Solo quedaba yo, mi trabajo y un futuro que cada día se veía más brillante. Mientras decoraba mi nuevo espacio,
Cada cuadro que colgaba y cada libro que acomodaba se sentía como un testimonio de mi nueva vida, de mi capacidad de reconstruirme, de mi derecho a florecer.